que lo voy a iniciar. Las segundas femeninas, aquí está Oxía Rodríguez. Continúan entrando más y más atletas. Terminarse no se escape, lembramos que a 11 horas en 30 minutos daremos a premiación a estas carreras de populares. El campo de fútbol que tienes aquí a calor de esta zona de meta. Insistimos, 11 horas y 30 minutos. José Antonio Lorenzo, de Porriño. Todos son sin completada estos 4 kilómetros. Vamos a la cuarta de las atletas femeninas. Que no es otra que Alejandra Formoso, de Trinity. Nos traen a muchos atletas máster, muchos atletas sub-8, sub-20, sub-23. Todos seres populares que daban o comenzaban la carrera de los 4 kilómetros con apenas pues 20 minutos prácticamente. Seguimos disfrutando este hermoso día, este hermoso circuito, en esta famosa primera edición de Cross Vida de Rivadavia. En el día de hoy se celebra, insisto, la inauguración para que necesitamos esas muchas ediciones de futuro. Cross Vida de Rivadavia. Con ello una importante tradición, nos damos a través para que volvemos a salientar esa histórica vinculación desde el concello con Campo a través, donde sería sede de 4 ediciones del Campeonato de Galicia. También fue sede nada menos que de un campeonato de España, entre este hermoso concello de San. Había importantes citas autonómicas, importantes citas nacionales, porque para precisamente el movimiento de este circuito compacto, un circuito, pues bueno, bastante no para la práctica local otra vez, conceptos subidas y bajadas que van un poquito duro a algunos tramos, pero que es encarnado realmente fantástico para poder estar aquí disfrutando de un campeonato de Galicia. Alicia Rama. Merche Álvarez. Y máis atletas. Que por fin completan estos 4 kilómetros. Algunos de la Liga Tonta de este carácter popular. Presentábamos ante la carrera que bueno era su primera experiencia en el campo otra vez. Entonces también se pruebas de ruta. Pero siempre estar aquí compitiendo esta modalidad en el campo otra vez. Experimentando esa primera experiencia. Una jornada de cross, una jornada que el día de hoy se abre o calendario de campeonatos de Galicia desde 2022. Se disputa de esta jornada y que vaya a dar paso también
o luego las siguientes semanas a distintos campeonatos, sorteo de pista cubierta, también tenemos algo más en ruta, que se vayan a desenvolver dentro de escasos dentro de escasos fin de semana, queremos decir. Pero es que aquí estamos en inauguración. La temporada 2022, 2 campeonatos en Galicia. En esta jornada de campo traveso, como se decía, las Orises. Esta jornada de cross country, como se denominaba a los inicios de todo. Esta jornada, como todos sabéis, nació en el Reino Unido, Gran Bretaña, donde históricamente es atractivo, hay importantísimos atletas en que la nuestra comunidad esta modalidad entraría precisamente, al igual que muchas otras, por la zona del Vigo, gracias a esos marineros que vienen embarcados en este comercio del día, precisamente casillas británicas, donde se introdujo, entre otras modalidades, o campo otra vez, o como dije antes, como comúnmente se llamaba por aquellas épocas, cross country. Lo que fueron premios. O sea, yo ahora cojo los resultados que vienen conmigo y hacemos entrega. Punto. El resto ya se hace solo. ¿Entendido? No hay que mover todo. No, no hay que mover nada. Está mirando para ahí eso y nos llega. Bueno, pues yo necesito. Yo ahora voy por los... A ver, no me Sí, ahora sí. Bueno, lembramos-nos que dentro de uns minutos haremos comienzo con entrega de trofeos, ¿vale? Las 11:30 de estas carreras populares. Los premios de cada categoría iremos llegando a ese premio que tenemos colocado la zona media de este campo de fútbol de herba artificial. Hicimos unos minutillos que tenemos con esa premio las primeras carreras que vimos la jornada de mañana.
estar media hora, solo, y a la hora de la comida no vamos arreglados, pues al final no está de antes. Porque aún encima al día siguiente hay San Antonio de Marzo, y hay jueces de Orense, y los que vienen aquí a Coruña, aquí que van a tener cuidado. Entonces, van a llegar a la puerta por la mañana temprano y casi mejor que no ya sabe antes. Pero el padrón está cerca de la Puebla, pero tampoco. ¿Y en la Puebla no hay hotel? Era antes el casi la Puebla de la Catalización. Pero digo, y luego en una Puebla no habrá hoteles de hoteles. También estuviste en Santiago, que la chavalada, digo, cuando queda de camino. Qué bonito, qué bonito. El absoluto de la cosa. Bueno, pues ahora bien, perfecto, imos con esa premiación, imos con esa entrega de trofeos e imos chamando para que vos vayáis achegando cara a ese podio que temos ali colocado na parte de, bueno, do campo de fútbol que temos aquí con do circuito. Entón, vamos a lembrar quienes son os premiados para que vos vayáis achegando, por favor. E comenzamos por la categoría sub-14. Sub-14 masculina, os premiados son Iker Ayaso, Walid Mansouri e Mario Lorenzo. Na categoría sub-14 femenina, Vera Gómez, Noa Vázquez e María Pérez. Na categoría sub-16 femenina, Miguel Carvajales, Paulo Comeselle e Daniela Menego. Na sub-16 femenina, Paula Vázquez, Eva Formoso e Ilia Solera. Na sub-18 masculina, Víctor Ramos, Sergio Quintas e Héctor Rodríguez. Na sub-18 femenina, Leila Villar, Alejandra Formoso e Julia Salgado. Na popular masculina, Ahmed Monsauri, Marcos Rodríguez e Martín Rodríguez. E por último, na popular femenina, Uxila Rodríguez, Vanessa Pedreira e María Luisa Ares. Aletas mencionados ao podio. Atiende, no te apures, porque en la de tiene una pérdida. ¿Cuánto dura la hora? Repetimos nuevamente esa relación de premiados correspondiente a este Docros Rivadavia. Repetimos, categoría sub-14. Sub-14 masculina, Iker Ayaso, Walid Mansouri e Mario Lorenzo. Sub-14 femenina, Vera Gómez Iglesias, Noa Vázquez Fuentes e María Pérez Rodríguez. Na sub-16 masculina, Miguel Carvajales Castro, Paulo Comeselle e Daniela Meneiro. Na sub-16 femenina, Paula Vázquez, Eva Formoso e Ilia Solera. Pasamos a la categoría sub-18 y comenzamos con los hombres, Víctor Ramos, Sergio Quintas y Héctor Rodríguez. La sub-18 femenina, Elena Villar, Alejandra Formoso y Julia Salgado. La popular masculina, Ahmed Monsouri, Marco Rodríguez y Martín Rodríguez. Y por último, la popular femenina, Uxía Rodríguez, Vanessa Pedreira y María Luisa Ares. Atletas mencionados y acudiendo al podio. Comenzamos la premiación ya.
sub-14, tenemos por la categoría masculina Iker Ayasu, Wally Mosouri, Mario Lorenzo, sub-14 femenina Vera Gómez, Noa Vázquez, María Pérez, no sé si estáis por ahí. ¿Qué nos falta? Vamos. Repetimos esa categoría sub-14 masculina. Iker Ayasu, Wally Mosouri, Mario Lorenzo. Nombramos en este acto protocolario de entrega de medallas tenemos las distintas autoridades que estarán precisamente haciendo entrega de las mismas. Entre ellas se acompaña Paula Rodríguez, teniente del alcalde del Concello de Ribadavia, para inspirado por Carofeiro del Concello, Manolo Vázquez, concejal del Concello de Ribadavia, César Fernández, consejero también del Concello de Ribadavia. También contamos con la presencia de Enrique Rodríguez, concejal de Deportes, así como con la presencia del señor Hornillos, presidente de la Federación Galega de Atletismo. Tenemos a este primer podio, la categoría sub-14 masculina. Último aviso para esta categoría sub-14 masculina. Por favor, estamos todos muy atentos para poder hacer entrega de las medallas. Pues venga, aquí vamos con este podio y comenzamos por la tercera posición, que corresponde a o atleta del Club Deportivo La Purísima, Mario Lorenzo Ferreiro. Ahí me sales en medio de la cámara. ¿Dónde está la cámara? Hostia. Seguimos nuestra segunda posición para recoger un compañero del Club Deportivo Orense, para recoger un trofeo de Wally Mosouri. Ahora vamos llegando para recoger ese trofeo. Donde ahorita la segunda posición, subimos arriba este podio. Seguimos ya con ese ganador, que no es otro que Iker Ayasu para los Santos y Atletismo. Fuerte aplauso para este podio masculino de la categoría sub-14. Bueno, pues continuamos. Seguimos con podio sub-14 femenino. Y bueno, colocándose detrás del podio, las atletas participantes, las atletas que van a recibir su premio, perfecto, están colocadas. Pues vamos ya, se vais de mora con este premio, donde el tercer lugar correspondería para María Pérez Rodríguez, la Escuela Atlética Pereiro de Aguilar. A segunda posición, correspondiendo a Noa Vázquez Fuerte, del Club La Mochila del Deporte. La primera posición en campeón de esta categoría sub-14, ¿para quién? Pues para Vera Gómez Iglesias, del Club Deportivo La Purísima. Fuerte aplauso para este podio femenino. Bueno, pues continuamos, seguimos avanzando en nuestra categoría masculina sub-16. Seguimos colocando detrás del podio.
que estamos las premiacions do primeiro cross de Rivadavia. Aí temos os rapaces masculinos sub-16. Continuamos con las premiacións onde o terceiro lugar foi para o atleta Ismoveal Nino González. La segunda posición para el coruñés de la mochila del deporte, Paulo Gómez de Juiz. Tenemos a Pablo recibiendo este galardón. La primera posición para el Orensan del Club Deportivo La Purísima Miguel Carvajales Castro. En esta categoría masculina sub-16 agarramos un chiquillo para estas fotos. Damos paso a la categoría femenina y vamos colocando detrás de los pensions. Agarramos las autoridades que están entregados los trofeos. Son Paula Rodríguez, teniente de alcalde, Brais Hidalgo, Portado Pedro, Manolo Vázquez, Porteñero, César Fernández también, Porteñal y Enrique Rodríguez, Porteñero de Deportes, así como estuvieron ellos, presidente de la Federación Gallega de Atletismo. Seguimos. Vamos a categoría sub-16, están las colocadas, pues adelante. Tercera posición para Iria Soledad Movilla. Segunda posición para la representante del club Trinitín, Eva Formoso Ricarel. La primera posición para quién? Pues para Paula Vázquez del Río, de primera mochila del deporte. Continuamos con estas premiaciones, damos paso a la categoría sub-18. Al igual que decíamos antes, seguimos colocando para lo que son estamos todos, pues arribamos a la premiación de esta categoría masculina sub-18, donde el tercer lugar correspondería para el atleta del Club Deportivo La Purísima, Héctor Rodríguez Vázquez. Recibido desde un trofeo. Seguimos en segunda posición para Sergio Quintas Rivera también, del Club Deportivo La Purísima. La primera posición para el atleta Víctor Ramos Sandoval. Ahí tenemos a nuestra potencia que son de esta categoría masculina sub-18. Fantásticas las carreras que vimos, fantásticas jornadas de San Vicente, las que tenemos de este campeonato de Galicia. Pero antes seguimos con las premiaciones, hemos a la categoría sub-18, o continuamos con la categoría sub-18, en esta ocasión correspondiente a las atletas femeninas, donde han tercera posición. Creo que lo que nos falta, agarramos, que bien. Sí, ya estamos todos ustedes, son, como nos decía, la primera posición corresponde a Julia Salvador, la Sociedad Deportiva Compostela Atletismo.
La segunda posición también, pues para el Real Formoso, Rodríguez. En momento que se cayó, el primerito solo jugando para representante del dúo del equipo, Lenda Vidal Abela. Fantástico polo también, el 8 femenino, que va a llevar paso de seguido al penúltimo de esta jornada, correspondiendo al primer cross, particular, primer cross, desde la Rivadavia que agarramos en los hicimos estos amigos de muchísimas distancias. Bueno, seguimos. Premiación de la categoría popular masculina. Nos damos a Memo Sauri, Memo Rodríguez de Martín Rodríguez. Colgamos de caso televisión. Estamos todos, falta tercero. Martín Rodríguez Fernández, o algún representante, por favor que se quede. Vale, perfecto, estamos todos. Estamos todos. Vamos a hablar con esta premiación popular masculina. Tercera posición, Martín Rodríguez Fernández. Segunda posición para Marcos Rodríguez, que tuvo el equipo Lópeza. Por primer lugar para él y para Memo Sauri, que tuvo el equipo. Que tomaba parte por ser utensilios que venían a la categoría, creo que es una 2-6. El equipo hizo una atlética y muy productiva para la familia Mansauri en esta jornada de campo. Tal vez estamos olvidados que aquí no contengo de Rivadavia, contengo de las autoridades, las más alertas, ya que por supuesto agradecemos enormemente todas las posibilidades. Vamos a dar tanto para la disputa de este gol como sobre todo para el campeonato de Galicia. Bueno, pues seguimos, última premiación de este gol. Vamos a la categoría popular femenina, colocamos los detrás. Tenemos también el podio, por primera vez seguimos con él. Última premiación, tercera posición para quien, María Luisa Álvarez Rigosa, con su equipo Lorenza. Segunda posición para Vanessa Pereira. Para Vanessa. Portando las torres. En primer lugar de campeón popular femenina, Lucía Rodríguez Negreira. Fuerte aplauso por este premio. Como ves, compartimos o punto de pixel en la premiación de esta carrera de esta primera edición. Nosotros, contentos de la Rivadavia, pero que nivel de los manches de nivel desde esta hermosa instalación, porque seguimos presenciando un campeonato de la Liga de Campeones, donde tendremos a saber participando, escucharemos en Argentina, así hoy continuamos disfrutando, continuamos saboreando, dando la vez inocencia, que no hay otra que habrá disfrutar dos campeonatos de Galicia para las categorías sub-20, sub-23 de absoluta. ¡Continuamos!
llega. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, Rubén, nos vemos esta la importa, venga. Bueno, pues hicimos ahora, después de la premiación de esta primera jornada, la primera edición del Cross Concello de Ribadavia. Vamos a entrar en esta carrera que acabamos de presenciar correspondiente al Campeonato de Galicia, ahora sí, en la categoría sub-20, que la primera posición correspondería a Carlos López Moral, del Club Deportivo Sub-Lucena, por su campeonato de Galicia. Para Boleta del Real Club de Hugo García Soto, la tercera posición para también Pedro Vázquez Bueno del Real Club Celta. Una buena carrera, donde los distintos atletas de esta categoría sub-20. Tenemos precisamente a Mario Rodríguez, también atleta celeste, mientras la línea de meta, al igual que ahorita Don Alexander Álvarez. Ahí tenemos y luego para Hugo García. Luego Ignacio García, podemos decir, del Club Deportivo Santiago, en la que entraba ahora, donde prácticamente está coincidieron efectivamente que se entran todos en la línea de meta. Por los dos femeninos está preparado para presenciar las siguientes carreras. Tenemos otra que es la categoría sub-20 femenina, todo a 12 de 10 minutos, prácticamente dentro de 10 minutos. Y pues agarramos unos intres, vemos a las atletas, bueno, pues entrando en esa, prácticamente dentro de poquito entrar, queremos decir, en este circuito. Tenemos una cámara de llamadas y es que tenemos una jornada fantástica el día de hoy para poder disfrutar, para poder presenciar esta gran cita autonómica que nos ha otorgado el Campeonato de Galicia. Sabemos cómo se presenciaba esa primera jornada, esa primera edición del Cross Concello de Ribadavia. Aquí
acabamos tamén de ver o campeonato a primeira das provas do campeonato de Galicia, que non é outra que a da categoría masculina sub-20. En 10 minutos dará comezo a categoría femenina neste hermoso concello, neste fantástico circuito, tamén acondicionado para dar a medida este primeiro campeonato 2022 que abre todo un ano importante para o atletismo galego, con moitos campeonatos por diante, moitas edicións, moitos frontes, moitas competicións, e precisamente inauguramos hoxe aquí en Ribadavia con este campeonato de Galicia absoluto que acolle aos mellores especialistas en ambas categorías, tanto da categoría sub-20 e sub-23 como absoluta, donde se están dividindo nada menos que os primeiros polos autonómicos. De que mellor maneira que facelo que un día fantástico como hoxe, no que ademais vemos como unha maneira algo tímida, pero o importante non son esos rayos de sol, e onde por certo temos unha temperatura fantástica para poder hoxe estar aquí presenciando ou para poder estar participando e competindo. Vais a salir en cámara, ¿eh? Hola, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me conocía? No la conocía. ¿Eh? No la conocía. No sabía que era ella. ¿Y qué es agua? No la conocía. Estaba tan guapo, tan claro, ubicada. No la reconocí. No la reconocía, pero no, después, claro. Nos alegramos que, ademais de estar en xogo esas medallas, lógicamente que van a conocer os futuros campeóns de Galicia na especialidade, ademais de eso, hai outros enganidos importantes, porque hai feito que as 4 primeiras posicións de cada unha das categorías pasarán automáticamente a estar seleccionados para a selección galega que tomará parte no Campeonato de España de seleccións autonómicas. Si no me equivoco, a finais deste mes. Y pues tamén un marido importante neste campeonato, na que veremos algunos dos máis importantes especialistas que forman parte do Tino Diego en Ribadavia, circuito que por una vez acolle un campeonato de Galicia. Tamén lembramos vos que foi un circuito que tuvimos el día la edición del campeonato de España, que se fue un circuito en este caso Habla con Carlos, ¿y cuánto que te que acredites? tiene unas credenciales importantes Ya me si no, no, que me acredites, porque te dé la cara. y que fai precisamente por ello e por moitos outros motivos que sexan moito os atletas que quieran estar aquí se presente tomando parte tanto no campeonato de Galicia como nesas primeiras provas que víamos ao comezo de todo e que formaban parte da primeira edición do Pro de Ribadavia. Bueno, pues ya temos a Rapaza Sub-20 Pero no fue a la peluquería, igual. preparadas nesa zona de salida. Lembramos, categoría Sub-20 para que salga as 12:10, distancia 5.000 metros, lo que equivale a unha volta mediana e 2 vueltas grandes. Ahora dice gol Menero, hace ninguna se puso. La nora sí, pero el difícil no la ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los calzones que ya Yo por fuera no me mojo, por dentro voy empapado. Sí, porque era plástico. En la casa de arriba.
tenemos na erva. Tomarán parte Isabel Cairo, de la Sociedad Gimnástica, María Castro, del Atletismo, Inés Ocampo, Bogadas, Carmen Victoria González, de la Sociedad Gimnástica, Carmen Martínez, del Atletismo, Lucía Portera, del Club de Atletismo Santiago, Inara Rodríguez, de la Sociedad Gimnástica, Laura Sánchez, de Atletismo Lucense, Ana Bachines, de Maderas Barcia Lorenza, de Lucía Varela, de Lubus, Caixa, Rural Galega. Ya estemos colocadas. En apenas 4 minutos disfrutaremos esa saída de Aspoña en funcionamiento, en que tendremos una vez más que terán por diante que completar una distancia total de 5.000 metros. Deben ser una vuelta mediana, 2 vueltas grandes. Tendremos vuestros horarios de este campeonato. En apenas unos intres dará comienzo a las aletas que xa vemos na liña de saída. As sub-20 femeninas, ás 12h40 tomarán parte os aletas sub-23 e absolutos masculinos. Ás 13h30 será a tenda dos, neste caso, das aletas sub-23 e absolutas. E remataremos en torno a las 14h30 con esa entrega de trofeos, donde serán premiados los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías sub-20, sub-23 e absolutos. Ay Dios, qué horrible es Un podio que en la categoría masculina veíamos ya en la anterior carrera Carlos López, Hugo García y Pedro Vázquez serán los 3 primeros clasificados. Seguimos a lo con otra no menos emocionante e interesante prueba, la sub-20 femenina. Quizás estemos ahí ubicadas para que en apenas unos intres principia su actuación. Tendremos 5.000 metros, categoría sub-20, 10 aletas de un podio en el que solo pueden estar 3, así como una selección para formar parte de ese campeonato de España por selecciones autonómicas, donde acudirán de manera directa las 4 primeras clasificadas. Así pues, muy consumo, atención a saída. Bueno, pues arrancamos. Ya estemos en marcha. Grupo probablemente en estos primeros compases muy compacto, donde Lucía Varela, de Grupos Caixa Rural, así como Antía Castro, son en quienes se colocan al frente de este grupo. Asistimos todavía al grupo compacto que, a vos seguro, ya se va elongando a medida que vayan discurriendo esos metros. Este primeiro gran campeonato 2022 que abre, como les decía antes, unha tempada moi importante, con moitos campeonatos, con moitas provas importantes que
que temos a sorte de comenzar o día de hoxe aquí en Ribadavia, Concello, que non nos cansamos de repetir del IMT, ¿eh? acolle sabe Dios cuándo. máis tradición, unha maneira moi importante, usando sempre facilidades de facendo que a organización dun evento destas características pois sexa o máis doado que onde podemos participar con as dos atletas na categoría sub-20 Me gustaría que hicieses un clip femenina. que marcase de la línea de salida del 500. Al aire libre. Sí, al aire libre. Hay que tenerlas ahí para poderlas hacer. Es fácil, coges una cuerda de 100 metros, te pones en la meta, en calle 1, Y un clavo. un tío que sujete en un lado y otro que sujete en el otro. Ya está. Así. Una cuerda, y otro que otro. Tiene dos maneras de hacerlo. La otra, que hay que currarlo, que es poniendo las puntitas, A 30 centímetros de Cuando lleva el grupo compacto, movemos ahí por la contrameta. Batería para trabajar. Vamos a todas las participantes mantener más o menos un ritmo fácil que permite que en este C3 estén todas más o menos agrupadas en ese pelotón de 20 atletas, donde sigue Lucía Varela, grupo Escocha Morala, ya vemos con esa camisola de cor verde inconfundible do clube lucense, o fronte da mesma, y donde las vemos también encarando ese pequeño rostro Pero Claudio está aquí. que lo llevas hasta la línea de la salida del pie. junto al resto desnivel de este circuito Y ya tienes hay que básicamente se usa un circuito famoso, se usa un circuito, ¿Cómo hago? Claro, porque me quedan 4 calles sin fuera. pero también se usa un circuito resistente. Quiero tirar de cuerdas al final. ahí vas a tener 8 pies. Sí, aquí sí, pero yo quiero usar también desde el interior. Entonces lo que tienes que hacer es trazarla, o sea, llevar la cinta y a partir de aquí, pero claro, aquí hace falta que pegue puntas, porque si no la cinta Ya, pero aquí se te va. Mira, te voy a traer al ministerio para que hables Sale con desde aquí y el televisor de la televisión. No, las puntas te lo digo para trazar la línea, luego las puntas las quitas. Las puntas las pones para que no se te pegue al bordillo. Es que la cinta métrica, tú la llevas Que más y más hermosa de contemplar atletas de su paso de ese arco de color amarelo, ese arco de plata, y donde todo continúa de manera invariable, ya que sabemos algunas atletas que Julia, la cámara, Julia, la cámara. de manera muy invariable, Lucía Varela, así como Laura Sánchez, las dos atletas lucenses, tanto Bruno Escacha Rural Aquí tienes la salida de... la Atlética Lucense continúan a fronte la carrera. Revisar a ver si hay algunos centímetros. Entonces tienes la manera cuta, Pero mira, movemos aquella base. No, creo que la llevas aquí con la salida de... Está la línea. Y a partir de aquí, eso. Pero claro, pierdes estas calles. O sea, solo saldrían desde la calle 1, 2, 3, 4, 5, hasta abajo. Pues se queda más cuta. Pero la otra lleva más trabajo. Entonces, esto es una manera rápida de hacerlo, que eso se hace en un display. Aprovechamos estos pequeños compases que tenemos, estas distintas carreras para salientar un importante trabajo organizativo de muchas personas que colaboran siempre na organización dun evento destas características, na que créeme que non
Eso hemos indicado o grandísimo traballo organizativo do Concello de Ribadavia, sobre todo de todos aqueles voluntarios e voluntarias que levan xa non durante o día de hoxe, senón durante datas previas, traballando de arreo para poder facer, para poder conseguir este circuito que vedes aquí tan fermoso, con estos balos de color azul, este encintado, donde tenemos a herba que está cortada, que está óptima para un campeonato de estas características, pero obviamente todo este trabajo algo tiene que realizar, y este trabajo corre a cargo pues, bueno, los responsables del concello, los voluntarios, de todos cantos fan posible que gracias a su trabajo importante de siempre invisible podamos desenvolverse en este campeonato en todos y cada uno de los que a lo largo de la temporada organizamos, y que fue posible pues, que discurran y se desenvuelvan el mayor éxito organizativo. Bueno, en la que non foi unha mañá moi fría, a verdade é que se está moi ben. Lembramos vos que a organización ten aberto xusto nunha das esquiñas este campo de fútbol de herba artificial, ten, bueno, pues unha especie de bar onde podedes tomar algún refrigerio, e mesmo, pues bueno, algún líquido quente, algún café, en fin, calquera cuestión que mirades poder consumir. Insisto, tedes nunha parte deste campo de fútbol de artificial, nunha das esquiniñas, un bar ali habilitado, por si queredes tomar calquer cousiña. E que volvemos a salientar que a organización non escatima recursos, non escatima medios, y sobre todo también vamos a alentar la suerte que estamos teniendo con tiempo, que vamos madera a todos, como auténtico lujo estar en este concello a comezos de xaneiro con esta temperatura tan agradable, e incluso ca sorte de que non está chovendo, por lo menos moito, que o único que está chovendo está sendo ben agradecido por tanto os participantes, por ello no tanto por los asistentes que estamos aquí, pero cabe de sobra citar que estamos no campo a través de esto, bueno, forma parte, en cierto modo, con tanto de esta especialidad tan importante para el nuestro atletismo, de que tantos campeones y campeonas daría un oso deporte de manera histórica, campeones galegos, campeones nacionales, también atletas de primerísimo nivel internacional que comenzaron a súa caína e mesmo desenvolveron os seus maiores éxitos nesta especialidade, nesta modalidade sempre tan querida, tan amada e de tanta importancia para o atletismo galego. Non nos esquecemos tampouco de importancia, sempre que temos oportunidade, nos citamos dos adestradores, los grandes impulsores, los grandes protagonistas de que todo esto que estamos viendo dentro de la pista funcione, invirtiendo muchísimas horas de su tiempo libre para formar estos atletas. Estamos aquí participando, y por supuesto también importantísimo el papel que forman los clubes dando soporte a estos atletas, también profesionando en cierto modo toda esa burocracia competitiva de organización de transporte, de fichas, etcétera, etcétera, que son los clubes, en este caso los responsables son que de poderlo hacer. Por descontado, tampoco nos queremos esquecer
ese importantísimo traballo dos suíces, dese comité galego de suíces, donde ano tras ano a súa capacidade queda demostrada non nas súas importantes e destacadas actuacións a nivel nacional, senón nas súas designacións, mesmo nas súas premiacións a nivel nacional, ano tras ano destacan o labor, o gran labor dese noso comité galego de suíces presente e garante o desenvolvemento de todos os nosos campeonatos. Bueno, pois vemos nestas aletas femeninas Una vuelta. na que vemos como está o grupo. Se comeza a estar, bueno, pois bastante máis definido, e onde Inés do Campo Bogas por menor, seguida da Lucense Lucía Vargas, onde Inés nestes intres, se a falta dunha volta, comandan este grupo, e na terceira posición está máis reñida entre esas dúas aletas que vamos pasar por aí. Última volta para esta categoría, Raquel Ramos, que ademais de estar en xogo as plazas de podio, están en xogo nada menos que a selección para formar parte do combinado galego que tomará parte no Campeonato de España por comunidades autónomas. Ainara Rodríguez, la Sociedad Gimnástica, por o seu paso por línea de meta, escoitamos aí o son desta bobalada que indica que lle resta tan só unha volta para completar esos 4.000 metros neste circuito fermoso. Que como os decía, está aquí, pues en esta zona chamada Adelonza. Como puedes observar, unha contorna fantástica, espectacular, sobre todo nestas datas, donde o verde se cabe moito máis intenso, e realza pois toda esta frondosa vegetación, axudado todo elo por ese río Avia que pasa por aquí xustino ao lado, que fai se cabe todavía máis espectacular esta zona que no día de hoxe está acollendo este campeonato de Galicia absoluto. Las categorías sub-20, que son las que justamente estamos vendo, se quedará paso de seguido a sub-23 para rematar con esa categoría absoluta. Seguro que mejor tenía la espalda. ¿Cómo corre? Ya tenemos entrando na cámara de chamadas aos atletas absolutos de sub-23. Entramos nuevamente, y como todos los saberes, a obligatoriedade de pasar por cámara de chamadas, por favor que ninguén se nos esqueza desa norma para que todos podedes estar nesta zona de saídas. Me gustaría que por unha cuestión menor, como é o caso, de haber algún problema
de participación, y que moitas veces os nervos xogan malas pasadas, cada un está o seu, e probablemente aspectos sempre tan rutinarios como é o paso por cámara de chamadas, pois algunha que outra ocasión fai que se poida chegar a ter algún problema. Non queremos que sexa o caso, por eso lembramos a todos esa obligatoriedade de pasar por cámara de chamadas, como é o caso desta categoría absoluta de sub-23 masculina. Que saltará a zona de oro una vez en remate de esta categoría sub-20. Que vemos las aletas en acción, a ver si conseguimos tener alguna referencia visual para saber cómo va esa cabeza de la carrera. Está bastante definida en la última vuelta. Bueno, pues ahí tenemos por toda la mena. Y continúa Antía Castro Pérez, Laurencio de mismo. Habido una fenda sobre Alucense, Lucía Varela Lolejo, que marcha a la segunda posición a una distancia bastante considerable, que todo parece indicar que se no acontece ninguna cuestión extraña, que por lo menos en las dos primeras posiciones van a quedar bastante claras, bastante definidas. En el tercer lugar tenemos también en la tercera posición a Inés Ocampo, Bodas Primor, marchando de manera muy clara y también muy definida en este tercer lugar. Y esas creemos que van a ser las tres primeras clasificadas en esta categoría sub-20. Donde de un momento a otro tenemos a la primera clasificada completar esta última recta. Ya paramos más. En la que, bueno, pues tenemos una importante baixada que desde luego ayuda mucho en estos últimos treitos, que fueron estiario de no todos. Como decía, que no fueron estiario de no sprinters. Bueno, pues recibimos un fuerte aplauso a la campeona de la sub-20 que va contra Inés Ocampo. Perdón, número 13, Antía Castro Pérez, perdón. Nos veamos en ese número 3, Antía Castro Pérez, con el mismo, primera clasificada. Vemos por segundo lugar a Lucía Varela Lolejo, un grupo rural, por la 79, tenemos completado los últimos metros, Mola de Lucía. En el fondo vemos a la tercera clasificada, que vemos que Inés Ocampo, vamos a agarrar. Pues efectivamente ahí está Aleta Bodas, Inés Ocampo Gamarra, que comprende este podio femenino sub-20 con esta medalla de bronce oficiosa. Muy bien, Inés. Y en la cuarta posición, sin podio, pero con plaza directa para la selección galega. Ahí tenemos sprintando Gonzalo del Redondo, Isabel Taylor, Blanca África. Será para las aletas que tomen parte de este campeonato de España, que selección galega en la quinta posición.
García Portela, del Club Atletismo Santiago, Pedro de Molino. Miraban los restos de participantes. Bueno, pues ya tenemos otro podio oficioso hasta que no se paga oficial. La categoría sub-20 femenina, donde la primera posición corresponde a la atleta de feminismo Antía Castro Pérez, seguida la lucense Luz Caixa Rural, Lucía Varela Monejón, en tercer lugar también para otra atleta, la provincia de Orense, en este caso Guadalas Proinor, Inés Coja Pogamarra. Siguen las atletas, ahora mismo Ana Martínez, la modelo de Francisco del Mar, en concreto estos 4 milímetros. Otra atleta izquierda. Nara Rodríguez, la Sociedad de Gimnástica, muy bien Nara. Bueno, pues casi nada de Nara, ponemos punto de peches a esta categoría sub-20 y vamos a centrar la siguiente carrera, que no es otra que la categoría absoluta de sub-23 masculina. Y aquí sabemos una importante presencia numérica, tanto además en cantidad como en calidad de atletas. Que están a piques de saltar al circuito. Esta carrera será a 12:40, dentro de más o menos 6 minutos será la salida de esta carrera.
Dígame, nos hacemos pasar por allá todos. Yo ahora no haría. Quítale el botón. ¿Qué niega el botón? Pero dame que no doy. Bueno, pues sí, estamos colocados a ese importante número de atletas masculinos que toman parte en este campeonato de Galicia absoluto. Estemos colocados, preparados, de donde vamos a ver Calio Valeta, que toma relevo de Alex Fernández, que logramos hoy como último campeón de Galicia en esa edición disputada en el año 2020, pero donde veremos que el año pasado el campeonato gallego, por las circunstancias que todos sabéis, no se desenvolvió. Ese va a ser dorsal. ¿Quién toma relevo de Alex Fernández? Ahora sale esto, el arco este. Julio, ¿traes el móvil ahí? ¿A qué no me sacas una foto? ¿Puedes o no? Estas firmas de este lado. Es un par de fotos chulas, cuando Los salgan por carteles aquí. para allá. Manolo Garrido, No, aquí ahí, de la fíjese yo. Porque mira dónde está. El fotocarro gráfico hace que ríe. Damián, cambias a la doble en cuanto pasen. Ahora está en la salida, ¿no? En cuanto pasen ya metes la doble imagen, ¿vale? Debemos saber quién toma relevo, de quién cómo se mueve en esa reparación, en ese histórico de los campeones galegos, en esa auténtica historia viva, donoso de deporte, donde atletas importantísimos tienen escrito José Gómez y palmares. Los mejores jueces del 2021 ahí trabajando. 2022. 21 o 22. Atletas como 21. Francisco Ramas, José Teixeira, Carlos Pérez, Javier Álvaro Salgado, Estanislao Durán, que es uno de los atletas que más ediciones tienen, así como Pedro Niro. No cambies todavía. Coge esto. Otros más son quienes están aquí disputando. Ahora vemos a una de las grandes también atracciones de este evento, que no va otro que Mehdi Nabawi, atleta de la categoría sub-23, quizá vemos encabezando esta carrera, para que él, por supuesto, es uno de los grandes favoritos, estará aquí aportando calidades, sobre todo aportando emoción que este campeonato. ¿Dónde se ve aquí cuánto está? Ahí eso está trabajando. Vale, hasta ahí. Ahí no va a salir nada. Lo tenía aquí. No era por saber si cuántos salieron al final. Allí, te lo dicen aquí los chicos guapos. Bueno, ¿cuántos me pilló? Todos. Antonio Serrano, con los atletas importantes que somos aquellos que participando, atleta que conseguido el título romano en 2019. También destacamos la presencia de Manuel Hurtado a la Sociedad Gimnástica, ganador Moano 2000 favorito. No menos importante la participación también de otro importante atleta, Alejo Ares, de Bodas Primo, oro de bronce en la edición Moano 2000 en las Fontes, tanto de Antonio Serrat, ganador, como de Alejo Ares, que fue bronce. O atleta que se os comentaba antes, el Mehdi Nabawi, que marcha ahora en esa segunda posición, atleta con una posición impresionante, de manera, insistimos, este año atleta sub-23 se acumula un currículo impresionante, sobre todo en esta modalidad en la que él se siente cómodo, se siente bien, que es de campo a través, sin esquecer tampoco esas distancias de fondo, que son las que él adoita hacer, sobre todo en la pista, pero que ficáis
donde máis cómodo se siente é sobre a erva, sobre os circuitos de campo a través, e hoxe está aquí pois aspirando a ese título que vai a estar bastante reñido, pero na que desde logo Medi vai ser un dos que vai a aspirar ao mesmo, sin esquecer a Manuel Hurtado, sin esquecer a Antonio Serrat, sin esquecer a outros tantos atletas que poden estar nesa loita tanto pola primeira posición como polo podio, onde a igual que acontecera no resto de carreiras que estivemos presenciando, esta vai a ser tamén moi disputada, moi reñida, e onde as medallas van se vender moi caras. Vemos precisamente a Manuel Hurtado, outros atletas importantes, ganador no ano 2018 na primeira posición, e o que hemos tirado a este atleta lucense nas regleiras desde fai varios anos da gimnástica de Pontevedra, e poñendo o seu ritmo, outro atleta tamén a ter moi en conta, onde simultanea as súas participacións en ruta, as súas participacións en campo a través, onde en ambas as súas é un consumado especialista e un home que tanto pola súa capacidade, pola súa idade, pola súa experiencia, sempre indudablemente hai que ter moi en conta de cara a esos primeiros postos. Bueno, pues ya tenemos a unos también aspirantes de ese título, Antonio Serrat, de ese grupo de cabeza, seguido de Manuel Hurtado, de Medi Navauli. Vemos ahí misturados categorías, clubes, modalidades, especialidades, pero sí, todos juntos compitindo con Carlos Través nesta primeira gran cita do ano 2022. Tenemos outra que este campeonato de Galicia absoluto que se está a desenvolver aquí neste hermoso concello, que tamén acolle todas as 76 edicións se disputan neste circuito. Lembramos que esta é a quinta edición xa, e é de salientar e é de poñer indudablemente en valor o formidable traballo que dende este concello se fai a prol do atletismo. Julio, para el próximo campeonato, ya sea que uno sea la carrera esta que tiene 120, lo sabes del 1 a 120, no 200 y pico, 100 no sé cuánto, que son todos los. Te das a las mujeres del 1 a 20 que son, no puedes darle los... Lembramos que son 9.000 metros os que están a completar os atletas, que é unha volta mediana e 4 voltas grandes, La asignación fuese por orden alfabético. unha distancia La entrega. Porque el problema que tenía era la naturalmente entrega os especialistas, os fundistas, por pasar los jueves. desenvolvese aquí Certificado COVID. Aunque sea como certificado, el pito. de unha Mujeres, maneira máis óptima, por los hombres. Sí, pero por orden alfabético, Por orden alfabético. por carrera. No, Todos en por general, azúcar, en general. donde hay que hacerlo. nos acabamos Yo, de por estar ejemplo, en Pontevedra, Medi, en Pontevedra hice Alejo, en Pontevedra hice las
que los máis atletas están aí neste numérico lo importante grupo de atletas ¿Por qué? Porque se tendría por pues centenas estarán sin en cada duda carrera. Para que fuese más joven, animando, dos veces en la salida y en dando pero aquí me dijeron así. calidade e moita emoción a esta prova. Aí os vemos a proposta final. Interesante Pontevedra tenía el número Pero todavía hay un grupo muy importante de no sé si contamos 2, 4, 6, 8, como 8 atletas, donde sigue Medina Baudi, vemos a Serrat, vemos a Hurtado, vemos al resto de participantes. A uno le pudo haber tocado que se apellida a Álvarez o a lo que sea, que no tiene por qué correr en este. Yo quería que estas carreras de realidad que fueran del 1 al 120. Vale, es más todo para tomar. Sí, a ver, yo lo podría haber hecho eso. ¿Qué pasa? Preocúpate a los reyes marrones. No, pero yo, vamos a ver, a ellos les da igual, ellos Me digo que también este año de Rubio, hasta en el Oriente Atletismo. y en numerito en pequeño, para orden de Semana no hemos estado el año pasado en los playas de Castellón y que son muchos los atletas que comenzan este nuevo año los imprimo por orden de entrega. defendiendo las camisolas de otros clubes. A lo mejor es el 56, el 13, el Vamos 24, el a 25, y luego montar los explico como ese, digamos, Digo para otros, porque mercado de fichajes más que no tenían sido pocas de pocos los cambios acontecidos donde por inercia algunas veces pues tendremos a ponerles o club de años anteriores, sobre todo en aquellos atletas que llevaban muchos años, pero bueno, que en el caso de Medi, en este caso en concreto mucho más claro, por esos colores tan llamativos que desde luego para el trabajo de la locución de cada una de estas pruebas ayuda muchísimo, créeme, por poderlos distinguir. Bueno, pues vamos a ver, vamos a recibir por aquí, por la zona de meta. Esto nos va a permitir hacer una mejor lectura de cómo va la carrera en este simples. Vamos a los jugadores, los importantes, Alejo, Medi, Hurtado, José Antonio. En fin, el grupo, digamos, importante continúa en esos puestos a carrera, controlando el ritmo, controlando los pasos, controlando estos primeros pases, digamos que son 9.000 metros, porque tienen que dar todavía por delante. No de estas vueltas, sobre todo las grandes, son 2.000 metros. Ese es el grupo que puedes observar, pues empieza a hacerse más selecto. Mira todo ello, al frente, los mismos, hay un grupo de 9 atletas que empiezan a tomar distancia sobre el resto de competidores. Es un grupo importante, no que seguramente vaya a estar una disputa por las medallas y sobre todo por esos primeros 4 puestos que dan acceso directo a formar parte de la selección galega que defenderá los intereses de la nosa comunidade no Campeonato de España por federaciones autonómicas. Bueno, que máis hermosa esta zona arbolada, esta contorna sensacional de aquí do concello, de arriba da vía, vendo como pasan a través do mesmo este importante número de atletas que estou convencido que no día de mañana ocuparán as portadas da prensa con o resumo do que está sendo esta interesantísima xornada do Campeonato de Galicia e onde previamente tamén pudemos presenciar o primeiro cross concello de Ribadavia que desexamos pode ser o primeiro de moitísimas edicións, xa que a capacidade organizativa do concello, a súa sempre predisposición e facilidade para poder organizar este tipo de eventos e sobre todo este
non menos impresionante circuito fai que indudablemente reúna todas as condicións para albergar eventos desta categoría. Bueno, pues ya tenemos ese panel que señala, que indica 3 vueltas todavía o paso por este arco de meta. Un circuito que vemos por la faciana a dos participantes que, bueno, está siendo exigente, pero indudablemente esto forma parte de lo que buscan sempre os amantes do campo otra vez, que bueno, pues un circuito exigente, un circuito duro, un circuito ben pavimentado, como é o caso, incluso en algún que otro circuito, bueno, que outra edición tamén se lle puso algún obstáculo natural. Me parece que foi no de Narón, donde se pusieron un par de troncos para simular un pouco, pues bueno, ese estiario o máis natural posible, e que foron, por certo, moi ben recibidos por os atletas participantes. Tamén recientemente, como todos ben sabedes, saiu os medios de comunicación por esa posibilidade de que o campo a través pudera formar parte, bueno, pues la disciplina olímpica. Surgiu ese debate de xente que consideraba que sería máis que xusto que o campo a través pudese ser unha modalidade olímpica. Había incluso algúns que apuntaban que podía ter perfectamente cabida no programa olímpico de inverno. Outros, en cambio, non acababan de ver unha maneira clara, pero bueno, aí está ese globo sonda. Bueno, y atención, porque vemos ahí ese grupo de cabeza donde non vemos a Meli, a Nabawi. Pues nada, continuamos a retirada de Meli, Magua, porque iba moi ben e era unha das indudable máximas atraccións neste campeonato. Así pues, todavía moito máis aberto ese podio, donde salta unha das sorpresas. Sabemos que non sexa, por suposto, por nada que entrañe lesión ou molestias, pero de logo unha das noticias, ese abandono de Meli Nabawi, o atleta de Estrada, que se retira da competición. Pues nada, centrámonos entón nos que quedan, que non son poucos, en la que Manuel Hurtado seguía junto con vamos a poñernos aquí na zona de meta, porque van a facer neste sin trespaso por la mesma. Vemos a Antonio Serrat, 2.72. Tamén estaba Esteban Iglesias Vila, importantes do Luco Caixo Morán. Vemos tamén a Manuel Hurtado na gimnástica, e isto pouquinho a pouquinho comeza a definir. Probablemente os primeiros metros, as primeiras voltas, sempre de tanteo, agarrando a que se produzcan esos habituais cambios de ritmo. Estamos nun campeonato de Galicia, obviamente todos pendentes das estrategias planteadas por todos e cada un dos atletas. É un título moi apetecible, é un título que históricamente leva o nome de ilustres, máis que ilustres, direu ilustrísimos do noso deporte, e onde todos queren plasmar o seu nome nese palmarés. Vimos a ver quen é o atleta que este ano xunta o seu nome
aos mesmos. Así, tanto información xeral, lembramos por títulos, os tres maiores atletas que teñen un maior número de títulos son Estanislao Durán, do Real Club Celta, atleta dos anos 70 e 80, está recientemente, desgraciadamente, fallecido. Alejandro Gómez e Pedro Nimos son os tres atletas que, se mal non recordo, con 8 títulos, son 6, me parece, 6. Los 6 títulos son quienes, digamos, ocupan ese top 1 en cuanto a títulos de campeonato de Galicia absolutos de esta categoría masculina. Antonio Serrat, Esteban Vila, Manuel Hurtado, Alejo Alex tamén estaba nese grupiño de cabezas, serán quenes, ou son, mellor dito, quenes nestes intres están ocupando esas posicións, esos postos de honra. Vale, que ainda falta moito, veamos precisamente un dos tamén sellos candidatos, como tivo que abandonar, insistimos, agardamos que non sexa por nada importante, que eso non obedeza a ninguna lesión, nin a que tivera ningún problema físico, pero que, como vos decía, esto, hasta que non se chega ata o último metro, non se sabe como pode desenvolverse. E por elo tamén, polo que moitas veces teníamos que ser cautos a hora de informar, pero desde logo o que sí é certo é que estamos disfrutando hoxe dun fantástico campeonato, temos unha temperatura fantástica, non fai absolutamente nada de frío, o día creo que é óptimo para desenvolver unha edición destas características e desde logo estamos disfrutando, que temos o privilexio de estar aquí dende a zona do circuito para dentro. Este evento, decía que estamos disfrutando moitísimo, moitísimo desta importante xornada que está convertido hoxe ao Concello de Ribadavia no epicentro do atletismo galego. Temos moito atleta máster tamén. Recordemos que estamos na categoría absoluta, tamén é campeonato de Galicia sub-23. Son moitos os atletas máster que están aquí tomando parte, que están aportando o seu graniño de area para desenvolver este campeonato de Galicia. Tenemos a Paco San Marco, atletismo temos que sempre está este tipo de probas, e que hai moitos que a verdade é que non perden unha edición, non perden un campeonato, están nos campeonatos de ruta, están nos campeonatos de campo outra vez, están nos campeonatos de pista. É fantástico ver como ano tras ano acuden, participan, defendendo os intereses dos seus respectivos clubes e aportando calidad tanto deportiva como sobre todo calidad humana. E é que non só se vive o atletismo dentro da pista, neste caso dentro do circuito, senón tamén se vive fora da mesma, donde por riba de rivalidades que as hai, e a verdade é que ten que ser así, existe sempre ese factor humano donde os atletas se saúdan, se desexan o millor, donde se apoyan e donde se amosa pues esa parte do deporte que non é outra que a dos valores deportivos que tanto nos gusta, que tanto nos satisface presenciar.
Vemos también a Antonio Serrat, como era uno de los atletas que pasaba. Vemos a Alejo Ares. Vemos de igual modo a José Canda Lonjao. Y estos son los atletas que en este Sindres están sana zona la cabeza que, bueno, algunas veces es complicado determinar porque se empieza a ver doblados. Así pues tenemos que estar muy pendientes de esos puestos de cabeza en la que vemos a Lucencio Esteban Vila, Hurtado. Tenemos también a Serrat, a Alejo Ares. La última vuelta, entendemos que estamos en la última vuelta, en los últimos 2000 metros. Y esto está ya siendo casi, podemos decir que definitorio. Los cambios de ritmo están siendo ya bastante, bueno, pues selectivos. Se empiezan a colocar a los distintos atletas no sé, los puestos que vamos a ver si durante estos 2 kilómetros consiguen mudar o por la contra se mantienen tal como están, pero vemos, sobre todo en esos puestos de cabeza, vemos con mucha fuerza a los atletas participantes, y es que hay muchas ganas por participar, hay muchas ganas por abrir esta temporada 2022, de qué mejor manera que tomando parte en este campeonato de Galicia absoluto de sub-23. Siguen pasando los distintos atletas por este arco de la Xunta de Galicia, principal patrocinador de todos y tantos campeonatos autonómicos se desenvuelven en nuestro deporte. Y aquí estamos todos expectantes, vengo a ver cómo queda este podio galego 2022, a ver quién toma o relevo de Alex Fernández, que fue el ganador de la última edición de Volta en Narón, donde, bueno, pues no nos atrevemos a hacer ninguna aposta, porque todo puede pasar, todo puede acontecer. Vamos a ser cautos, seguimos a ver cómo se desenvuelve por lo menos los últimos metros, en la que ya estamos agarrando deseosos de ver quiénes son los primeros atletas que enfilan esta última recta. La máxima expectación por ver cómo se está desenvolviendo todo ello. Continúa la primera posición Antonio Serrat. Antonio Serrat, vemos que deporte, buen ritmo, que todo parece indicar que va a repetir a su victoria del año 2019. Esteban Rioseco de Lupus, Esteban algo de Lupus en el segundo y el tercero Hurtado. Bueno, pues atención porque en breves recibiremos al primero clasificado, que no puede ser otro que Antonio Serrat. Si no pasa ninguna cosa rara, vaya a repetir el título del año 2019 en las Pontes. Insistimos, en breve veremos asomarse a la atleta que fichaba por Real Cruz Delta y que vaya a hacer que este histórico club continúe nuevamente dando campeones de Galicia esta fantástica edición de campo a través.
y donde va a seguir, donde va a coger medio quito, los testigos de Alex Fernández, que fue quien se impuso Romano 2020. Vemos a bailando por esa pequeña costa que va a dar fe a una recta de apenas 150 metros. Hemos recibido un fuerte aplauso a Antonio Serrat, del Real Club Celta, que se va a proclamar el campeón de Galicia. ¡Ay, bueno, fantástico Antonio Serrat, Real Club Celta! Repite el título que conseguía el hermano Lucía Fernández en las Pontes, Antonio Serrat. Después de la iglesia, siempre tiene el hermano Lucas Sánchez en segunda posición. Ahora tenemos Esteban Iglesias, realizó por qué. Vemos a Manolo Hurtado, efectivamente tenemos inconfundible, fantástico Manolo Hurtado, Sociedad Gimnástica de Pontevedra, entrando en la tercera posición, nuevo podio para este veterano, alerta que consigue un nuevo podio, en esta ocasión una tercera posición. Estaremos los límites de este campeonato de Galicia absoluto. Antonio Serrat, Esteban Iglesias, Hurtado. Cuarta posición, Víctor Pozuelo, Alejo Orwell, Alejo Alex Joana, Cecilia, cuarta posición, quinta posición. Y entran a todos, cada uno dos atletas que estuvieron compitiendo. Bueno, pues ahí está. Antonio, por favor. Antonio. Vamos a hablar con Antonio Serrano, campeón de Galicia, número 2022. Bueno, Antonio, antes de nada, bravo por ese título. Piso de campeón 2019 en Azul. Pues aquí, en Colombia, cuéntanos un poquillo cómo, qué sensación, qué impresión te da este hermoso circuito. La verdad que, porque un campeonato galego, un nivel siempre muy alto, siempre con Manuel, con Esteban, con Eri, la verdad que sabía que iba a ser complicado, lo importante era estar colocado en cabeza, siempre Manuel me dijo, vamos a sacar lo mismo, no podía cambiar de pensé, bueno, voy a intentarlo también ahora, a ver que estoy bien, apretando hasta finales de antes porque veníamos muy cerca, no me podía en ningún momento. Bueno, la verdad que te vimos muy fuerte, te vimos siempre marcando ritmos, te vimos bastante consciente de las tus posibilidades. Este año fichas por el Gran Club Celta, ¿qué perspectivas tenemos para esta temporada? La verdad es que fichaste por el Celta por ser especial, ¿no? Fue muy bueno, todo que un equipo pues estará para ser mejor. Bueno, Antonio, pues muchas gracias y felicidades por ese nuevo título. Claro. Hoy teníamos a celebraciones de Antonio Serrat, que el hermano consigue con este por segundo título, no se va a ver, conseguía Orlando 2019 Caspontes, consigue hoy aquí en Rivadavia, Antonio Serrat, campeón galego absoluto.
las atribuciones de esos grupos, que muy seguro darán fantásticos resultados como veremos el día en Lugo. Siguen entrando atletas, continúan llegando máis e máis atletas desta categoría absoluta. Por favor, asistencias sanitarias, si estáis por aquí, no se hagan de meta, repetimos las asistencias sanitarias, por favor, a la orden de meta, gracias. Volvemos con ese podio. Aquel. Bueno, estamos teniendo otros importantes, como el Neto Males, otros atletas importantes, Rodas Paco. Quinta posición para Neto. Comentábamos que estabas contento con los puntillos, ¿cuántos fue esta carrera? Pues la verdad es que estoy muy contento porque al principio de este año ya no pensaba seguir corriendo porque tengo una manera pequeña, estuve un año casi parado, nada,
la cojo luego. Es que si no se me lía la cojo luego, Felipe, perdón. No, menor. Sí, hombre, no será. Sí, sí. Cando chega o último, non creo que deben quedar moitos. Bueno, pues entramos, o entrar un minutito, entramos a todos los atletas de categoría absoluta de sub-23, esto quiere decir que se ha dejado circuito expresado de todo punto para que los tres entren como circuito a las atletas absolutas de sub-23, que nos sabemos entrando luego los dos ejercicios de 15 minutos, saque o para usted una puntualidad casi que suiza. El campeonato está siendo verdaderamente formidable en la organización. Tenemos, a pesar de que todo a favor, tenemos un día espectacular, tenemos una temperatura increíble, las carreras están siendo muy emocionantes, están siendo muy competitivas. Tenemos un circuito sensacional, con todo que se puede desear para el desarrollo de una forma de estas dimensiones. Tenemos un público también, pues, animando y aplaudido en distintas maneras, y sobre todo respetando siempre esas medidas de seguridad, y disfrutando, haciéndonos disfrutar a todos de este campeonato de la Liga, que apenas unos 3 podrá contemplar la salida de las últimas pruebas que digamos que peso menos, que no hay otra que a la categoría absoluta de sub-23 femenina. La categoría femenina. La categoría femenina, pero de 5 atletas son las que van a tomar parte. Botón derecho, izquierda y la cámara Tenemos dos de máxima atleta en el título de campeones de Galicia, no otra que Estela Esteve, que lleva 8 campeonatos, atleta de los años 90, de primera mitad de los años 2000, desde que unió ampliamente otra vez sus problemas importantes como Julio Vallejo, no, con que lo cierres llega, ya lo digo directamente, lo cierres y ya está.
actuacions sobre las jugadores conseguido títulos autonómicos absolutos en los 2001 y 2002. Digo, precisamente, pues se les ocurrió, pero que más allá de eso, pues bueno, pues representa o encarna todo aquellos valores de plaza a modo de deporte, como é a tenacidade, a constancia, a loita, ese afán de superación, todo, insisto, encarnado esta importantísima meta que vemos aquí participar sempre Castores o seu grupo como España. Su colega bueno, en presencia de la campeona galega Marta Casanova, también hablar de que está contra de manera importante para este título a la internacional de Esther Nuevamente, esa con la campeona que había en las ediciones de 2015 y 2017, otra también importante destacar la letra de González de Marrón, su campeona galega no 2020. Ahora tanto, el grupo Euskadi Celular, como todos ya sabéis, es actual subcampeona galega sub-23, ganando todas las letras, muy bien presentes, así como, bueno, pues, el resto de participantes que estarán en la lucha por esos puestos de podio, pero también a la hora que acontecerá con el resto de categorías estarán en la lucha por esos tantos primeros puestos que dan acceso directo a formar parte de la selección galega de cargo a través de formar parte del dinero del campeonato de Galicia por federaciones autonómicas. Que por cierto que se celebrase en Jaén a finales de este mes. Vamos a ver que la letra que sustituye por padres a Marta Casanova, ganadora la última edición 2020, sabéis que el año pasado no se disputó el campeonato de Galicia de campo otra vez. Edición que puse el cartel. en la categoría femenina, que desde el año 1968 siempre se desenvolvió de manera continua, porque por la situación que todos sabéis el año pasado no podemos disputar. Bueno, pues ya que las salidas preparadas, vemos a Marce Esquerra, con esa camisola de conjunto como una de las máximas también atracciones, en la que supo a Esther Navarrete, baja más porque está el cartel. Soldadora Santos y Ángela González serán quienes den cartel, por decirlo de alguna manera, a esta categoría absoluta. Por eso me arrincados, ya sabemos a los 45, bueno, vemos también, o sea, un garín, o sea, 55. Como teníamos una relación, pero bueno, también otras aletas, por supuesto, muy importantes. ¿Cómo? ¿Están fallando? Han fallado 30, 8 de julio. No, con Nacho no, con Juan. Luego menos participación que en la categoría masculina, pero vamos poniendo no menos interesante. Vemos a Esther que fai uns anos foi na aí que xa o ano pasado competía
un excelente nivel. Yo sé aquí pues indudablemente quiere aspirar a ese título. Título, por otra parte, es una mochileta que acababa en los años 2015 y 2017. Cuidado que vienen hoy. Bueno, seguimos completando 200 perdidos. Alex Montero, si estás por aquí, tenemos el teu carnet de identidad. Repetimos, Alex Montero, tenemos el teu carnet. Achégate por aquí, por favor, cando puedas. Alex Montero. Oye, su carnet ese no se lo da un chaval este que se tocó mal. Carnet ese que no se lo da un chaval. No, sabía yo. Sí. Sí, era de Alex, Sí, ves, es de policía. Hay allí una. Sí, pusieron una de auxiliar. De hecho, primero uno de sub-20 que se tiraban. Bueno, pues venga, vámonos a entrar a la última carrera de este campeonato de Galicia. En acción, masaletas absolutas, es sub-23. Qué fantástica jornada que estamos a viviros aquí, en Ribadavia, que se está convirtiendo no epicentro do atletismo galego no día de hoxe, con este campeonato de Galicia, en lo que previamente tamén pudimos presenciar a primeira edición correspondente ao primeiro cross Concello de Ribadavia. Bueno, pues aquí temos a las participantes que van a facer o seu paso por la línea de meta. Para que veamos ahí ese paso por línea de meta. Aquí vemos a Uxía, vemos a Esther, en fin, vemos a ese grupo de 4 atletas importantes. Este siempre es, bueno, pues liderando, aprobamos también otro tercero grupo, por fronte de los Cales se atopa otras ilustres, Sole Castro. Con atletas absolutas, son atletas sub-23. Dentro de la categoría absoluta, pues, como podemos observar, hay muchos atletas máster. Vamos a ver que hay atleta que con, no sé, un palmarés de esta nueva edición del Campeonato de Galicia, donde lembramos aí nomes ilustres como pois Aurora Salgado, Elea Mieiro, Dolores García Casende, Pilar Cabaleiro, Pilar San Martín, Flora Carrera, Mercedes Buceta, Esther Estevez, Esther Pedrosa, Julia Vaquero,
Esther Navarrete, Pablo Mayobre, Leticia Fernández e Marta Casanova. Atletas que teñen inscrito o seu nome na edición deste Campeonato de Galicia Absoluto de campo a través. Vamos a ver se temos que escribir un novo nome ou por a contra se unha das xa citadas acaba un novo título que engadir o seu palmarés. Vemos aí a Uxía Pérez, sería a súa primeira edición. Tamén víamos a Esther Navarrete, que no caso da citada atleta sumaría o terceiro título despois do seu triunfo no 2015 e o 2017. Venía, cambia de cámara. Porque todavía falta moita carreira, falta moito treito, que todo pode acontecer. Este hermoso circuito que está sendo hoxe escenario de disputa deste Campeonato de Galicia absolutos sub-20 e sub-23. Esta é a última das probas do campeonato. Con esta carreira pechamos esta fantástica jornada, pero las 14:30 será esa entrega de trofeos que será de manera oficial, pois premia aos 3 primeiros clasificados de cada categoría, de que, bueno, pues insistimos, de manera oficial clausure este Campeonato de Galicia, pero todo ello será a las 14:30. Pues aquí tenemos paso por contrameta Uxía Pérez, tamén vemos a Laura Santos, tenemos a Esther Navarrete, vemos tamén nese grupo, nese cuarto grupo, perdón, nese grupo formado por 4 atletas, a María Cedrón, o a Gasproinor. O grupo xa, bueno, pois máis que definido. Laura Santos, María Cedrón, Esther Navarrete. Tamén teníamos aí Uxía Pérez. Si non acontece nada extraño, pois serán quienes estén na disputa tanto do podio como desa medalla de ouro que acredite a unha desas 4 atletas pois o seu título autonómico neste 2022. Sí, que salían allá. Aí as vemos pois encarando esta recta que comeza con unha
Esther Navarrete, Lucía Pérez, tamén vemos a María Gerón. Esas son as 4 atletas que nestes momentos continúan de maneira invariable nesta primeira posición. Estas 4 atletas para 3 plazas, ou mellor, dito para 3 medallas. Pero se pode pedir en carta de moción a falta de 3 voltas. Vimos a ver que de seguro haberá máis cambios de ritmo, unha das atletas quedará descolgada e imaginamos que ao longo destos metros que faltan imaginamos que as posicións irán definindo, pero en cualquier caso está sendo moi disputada esta carreira. Nestes cicles, esas 4 posicións serán quienes ocupen de maneira directa o seu posto na selección galega que a finales deste mes tomará parte no Campeonato de España por autonomías en Jaén. Se lembramos que por decisión técnica os 4 primeiros de cada categoría pasan a formar parte de maneira directa esa selección, pero lógicamente tamén se está na loita por algo non menos importante que non é a das medallas deste Campeonato de Galicia. Todas queren estar nese podio, canto máis arriba mellor. Así podéis saber como vai se desenvolvendo. Vamos a ver como van progresando as atletas nos distintos metros restantes desta carreira de 9.000 metros. Por la zona de meta siguen pasando atletas tales como Ana Rosa Alonso, con Fisioterapia San Lázaro. Tamén Inés Portela, do Club Atletismo Santiago, ao igual que a Rocío Rodríguez, do Fisioterapia San Lázaro. Tamén vemos pasar a Cintia Costas, do Club Atletismo Santiago. Hija, ¿tienes batería? Sí, de momento sí. ¿Te llamó tu marido? Ah, pues no me enteré. ¿No fue tu padre? No, es mi marido. Y es José Antonio, no es su padre, ¿eh? Lembramos a todos que estamos a presenciar o Campeonato de Galicia na categoría femenina. Xa vimos dende prácticamente as primeiras horas da mañán disfrutando do campo a través con mayúsculas aquí en Ribadavia con esa primeira edición do Cross Concello de Ribadavia, na que poderíamos ver a actuación dos atletas da categoría sub-14 e sub-16, tamén esa categoría popular absoluta, esa unha vez rematada a mesma. Podremos presenciar este campeonato de Galicia sub-20 na categoría masculina e femenina, que deu paso á categoría absoluta e sub-23, e xa por último estamos a presenciar a última das provas que vai a pechar esta edición, que non é outra que a la categoría absoluta e sub-23, con esas 4 primeiras posicións que polo menos hai uns intres estaban ocupando María Cedro do Agas Prinor, Lucía Pérez Bugarín do Playas Castellón, Laura Santos do Lupus Caixa Rural e a letra do Fútbol Club Barcelona, Esther Navarrete. Eres tú el más mayor, ¿eh? Vale, venga.
contra meta las aletas en la que vemos sales un poquillo desconfiable externamente Laura Santos en tercera posición, intentando no perder comba a María Cedrón. Ahí están las tres aletas. Tengo una cuarta posición, Auxía. Vamos a ver por qué, poquinho a poquinho, empieza a definir las posiciones, empieza a definir este color dos metais que poquinho a poco empieza a ter nome apelidos, pero no queremos aventurar nada, todavía no paso por línea de meta, faltará una vuelta. Y aquí sí que está a paso de línea de meta, dejando las cosas, bueno, se comenzarán, imagino, a adquirir otro color. Imaginamos que los ritmos se comenzarán también a pisarse, notar. Vamos a ver el estado de Esther, el estado de Laura y el estado de forma de María. Nuestras atletas que van ahí en esa primera posición. Bueno, pues aquí está. Pues dos vueltas para el remate de la carrera. Ya que vemos ahora están todos. Vemos a Esther Navarrete y Mama, ambas las dudas. Estas dudas especialistas en esta distancia, luchando por ese título galego. Vemos en la tercera posición a María Cedrón, Lucas Prinor también luchando, intentando no afastarse moito de estas dos atletas de cabeza. Esa un poquillo máis afastada na cuarta posición. A pique central por este arco de meta a atleta internacional José Pérez Bugarito Pérez de Castellón. Loita, por lo menos para amarrar esa posición para formar parte de la selección galega en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. ¿Sabes lo que va aquí? El pulsador. Aprovechamos solamente para, bueno, pues, manifiesto ese importante traballo de todos e cantos, o seu traballo fixeron posible o desenvolvemento desta fantástica jornada que estamos a vivir. Voluntarios, operarios do Concello, patrocinadores, tampouco nos queremos esquecer dos patrocinadores que aportan, pues bueno, todo o necesario para que un evento de estas características se pueda llevar a cabo. Y hay que creerme que hay muchísimo trabajo detrás de un tanto a nivel organizativo como a nivel logístico, y también de justicia salientar o trabajo de todas esas persoas que con seu traballo na meirande parte das ocasións invisible fan posible que se pueda llevar a cabo. Atención, porque vemos pasar por línea de meta, mellor dito, veremos pasar por línea de meta do Sal 14 Sole Castro. Aquí temos un combustible aleta, aleta que máis edicións leva ao longo de todos os cantos participaron no día de hoxe. A fantástica
aleta máster de un dos buques insignia Mesaña, e ano tras ano vemos tomar parte xa non en campeonatos de Galicia de campo a través, que tamén, senón en campeonatos de Galicia de ruta, de pista, de todos, e cantos se disputen, lógicamente puede acudir. Aí temos a Sole Castro participando en estas pruebas. ¿Qué tal, pequeño? ¿Cómo estás? Bien. Bajando frío, ¿no? No, bien, calor. Hace calor. Ya que estamos en enero y no estamos en enero. No, hoy la temperatura es agradable. Estamos a 12, 13 grados. En fin, ¿qué tal la pequeña? ¿Está bien? La veo en Facebook, que la hacemos, así de vez en cuando, que la Te vio el otro día cuando viniste a la cosita. Estaba sentada al lado de la que Pégale una patada. Pégale una patada. Cuando ves una Débora en Pipa, sí las ves. Paro delante de la gente. Ostras, Fernanda, esta ya mi hora mía. ¿Qué tal? Hola. ¿Quién se brigadista hoy, ¿Quién te aguanta? Bien. No te aguanta nadie nunca, Ni con bici ni sin bici, o sea, me da igual. Que para ir al burro, no me aguanta nadie. No. Fui contrario ayer. Sí. Estamos en época. No, queda otra. ¿Tú vas saltando? Bueno, pues seguimos viendo las evoluciones y vemos a la contrameta Laura Santos y Esther Navarrete. Entre las va a estar a loita. Donde veremos a ver si Esther é capaz de acabar o seu terceiro título autonómico. Lembramos que xa o gañara no ano 2015-2017 ou si por a contra dicíamos que Laura Santos consigue inscribir o seu nome neste exclusivo palmarés de campeonas de Galicia absolutas. Te cambia a ti. Palmarés que conta con nomes ilustres como, por citarse algúns, Estela Estevez, Esther Pedrosa, Julia Vaquero, María Bel, Sole Castro, Águeda Blanco, Marta Fernández, Solange Pereira, Paula Mayor e un sinfín de atletas que forman esa parte da historia do noso deporte e que escribiron algunhas das páxinas máis gloriosas do mesmo precisamente no campo a través. Hice de Asturias, enterísimo. Era el tapa de Oviedo, Sagrado, creo. Durísimo, Yo la primera fui con una amiga, vamos, la acabé, vamos, pero descansado, Durísimo por aquí, por la ciudad. No, pues nadie tengo ganas de hacerla de más. Quería hacerme en 4 días la de la cosa. No la voy a hacer.
que aspira ao seu primeiro título, Esther Navarrete ao seu terceiro. Terceiro lugar, Valeta Bogadas, María Cedrón, aquí vemos. Última vuelta también para María. Por contrameta tamén Sole Castro. De poquinho a poquinho entran xa por este arco para completar a última volta. Todas de cada un destas 25 aletas. Lucía Pérez, dorsal 55, marcha na cuarta posición. O grupo vemos moi alongado. Bueno, pues falábamos antes de Medi Nabawi, que abandonaba. Observamos tamén como Lucía Pérez, a quien veíamos non habíamos moi ben, pois bueno, tamén abandona. Ánimo, Lucía. E ahora Sofía Franza, que pasa a ocupar a cuarta posición. Sofía no comenzan, tenemos trasera. Elena Costa, vemos tamén a María Ferrando Santiago. Vemos tamén esos postos importantes a Ruth Carrera. E vemos como poquinho a poquinho todas e cada unha das aletas pasan debaixo deste arco da Xunta de Galicia para completar a última volta, os últimos 2000 metros. E hoy vamos a ver esa loita tan interesante que están mantendo Esther, que están mantendo Laura, Esther Navarrete e Laura Santos, cómo se desenvolve. A ver si conseguimos algún visionado para saber. Tamén Sole Castro, vemos outra das principales atraccións do campeonato, sen lugar a dúbidas. Agora vamos a poder ver como vai esa clasificación absoluta. Mientras tanto siguen poquinho a poquinho pasando todas e cada unha das atletas participantes, como é o caso de Andrea Iglesias, do Fisioterapia San Lázaro. Bueno, pues vemos esa referencia visual por contrameta, que vemos, a quien vemos, pues nada más y nada menos que a Esther Navarrete, que va ahí como un tiro. Vamos a hacer un tercer título autonómico, ya tenemos esa camisola de Grupo Barcelona. Acababa ahí con ese último cambio, esos metros de ventaja sobre Laura Santos, que también fantástica carrera de Laura, atleta mujense, esta jovencísima atleta, que le plantó cara a toda una consumada especialista Esther Navarrete, pero que indudablemente mentalidade
desta atleta. Ademais que tamén un poquillo de experiencia, todo hai que dicilo, pois bueno, fixo que acadara esos, creo que máis que suficientes metros para abordar o último treito da carreira dunha forma máis ou menos destacada. Mientras siguen pasando atletas por este arco de meta, Ana Rosa Alonso de Fisioterapia San Lázaro. Estamos agarrando a ver a Esther Navarrete na última recta. Paula Rosales, ordinario, tamén pasa. Vai a pasar Inés Portela do Santiago, ao igual que Rocío Rodríguez do Fisioterapia San Lázaro. Bueno, pois aí vemos a Esther Navarrete, imos a recibila cun forte aplauso. Vai de proclamar por terceira vez campeona de Galicia absoluta. Aí temos, completando os últimos metros, esta formidable atleta nas ringlegas no Fútbol Club Barcelona, que vai escribir, insisto, por terceira vez o seu nome ao marcar en este campeonato de Galicia. E vemos apretando dentes, completando os últimos metros, chega a líder meta, Esther Navarrete. En segunda posición tamén imos a recibir un forte aplauso a outra atleta que fixo unha carreira sensacional, Laura Santos Domínguez do Lucus Caixa Luna Galega, que se vai a proclamar subcampeona galega absoluta. Ya temos por 17 graus do Lucus Caixa Rural, Laura Santos. Cintia Costa, su última volta para Cintia. Esta atleta do Santiago, Atletismo Santiago. Vimos a agarrar a terceira, que non lle faltará moito por achegarse. Será María Cedrón. ¿Es esta? Creo que sí. Mira que tiene de... Sí, tiene... Bueno, pues esperemos que esté María Cedrón. Es María, ¿no? Bueno, pues efectivamente, por línea sale meta, completando de igual modo, igual que fixera Esther, igual que fixera los últimos metros, completando, como decía, ese podio, esta medalla de bronce que tensa nome e apelidos. O de bronce de María, o apelidos de Drogaina, pues un nuevo de las primeras. Aquí tenemos María Ocelo. Pues ya vemos este podio, la categoría absoluta. Esther, teníamos a Laura, María, y vamos a ver que en esa cuarta posición también, por lo menos traemos sin 3, correspondía a Sofía Freaza, después de que abandonara Lucía Pérez. A carreira, e por conseguinte Sofía Freaza, en caso de que se confirme a súa cuarta posición, será pois a cuarta integrante xa, digamos, de forma ou de maneira directa, que formará parte da selección galega, que tomará parte no Nacional de Federacións a finais deste mes na provincia andaluz de Xaén. Natalí nada menos terá que acudir a selección galega para competir no Campeonato de España por federacións autonómicas. Está contando aquí. Bueno, pues vemos unha camisola de cor rosa, imaginamos que con os colores de Sofía Freaza, do Gómez Aña, pues si creemos que así, ¿eh? Algo que nos
Del Decathlon. Enviamos la Jaime Manolta en cuarta posición. Creemos que vaya a conservar esa cuarta posición, pues sí. Así que confirmamos que Sofía Freaza también recibimos un fuerte aplauso. Dorsal número 30. Sofía Freaza Otero acaba la cuarta posición de su pase directo para formar parte de la selección galega que representará a nuestra comunidad nacional de federaciones autonómicas. Miriam Ferran entra en la quinta posición también. Gran carrera de la composteranista. Sigue entrando el resto de atletas. Vamos a ver el asistente de esta carrera, de este circuito. Entra también en los puestos de honra Ruth Carrera, de Real Club Celta. Bueno, atletismo femenino Celta, para ser más escrupulosos que realidades. Bueno, ahora sí vamos a recibir todos un fortísimo aplauso a otra de las estrellas de este campeonato. Ahora vemos completando un nuevo campeonato más, Dorsal 14. Tenemos enfocada por aquí, Miguel, podemos decir con mucha insignia, con enseña. Soy la Casco, un aplauso para que entre en la línea de meta, completando una nueva edición más, nuevo campeonato más de Sogas Costas. Esta atleta que está ganada precisamente los años 2001 y 2002. Bueno, pues estamos con una protagonista de este campeonato. Estamos con Cristiano Agradecer, ganadora del año 2015, ganadora del año 2017. El año pasado fue un año complicado, pero nuevamente estás aquí aportando, bueno, pues lo que ti muy bien sabes hacer, calidades, sobre todo, bueno, pues aportando emociones, haciéndonos vibrar a todos. Cuéntanos un poquillo cómo fue este campeonato, cómo viches el circuito, cómo viches a tú arribáis y cómo te viches tú. Bueno, o circuito é un circuito que me beneficia, que sempre corro pois como corro moi ben, me gusta moito. Bueno, as miñas rivais sei que están moi fortes e bueno, estaba que quería aguantar con elas todo o que pudese máis. Saiu ben, intentei aguantar e en cambio aquí estoy feliz. Súper contenta da miña actuación e, bueno, celebrándolo todos meus. A verdade é que vimosche moi ben, vimosche moi forte, e supoñemos que, insisto, despois do ano pasado que foi un poquinho especial para todos, con moitas, supoño que metas ou polo menos esperanzas e ilusións para este ano, non? Contanos un poquinho. Eu aproveitei e quedei embarazada e tive un bebé e a verdade é que pues me serviu como de impulso. Ahora tengo muchas más motivación para seguir, para me apetece intentar hacerlo en los campeonatos de España y seguir entrenando con mi campana. Nos complace moitísimo a todos verte por aquí, felicitámosche e un pequeño moi grande para esa nena tan fermosa que tes. Bueno, pues estas eran las palabras de Esther. Hablábamos antes con Alejo Ares, comentábamos que como madre, hablábamos ahora con Esther también, comentábamos a su maternidad y lo que es hermoso ver cómo, bueno, se puede compaginar, ¿no? Muchas veces esa tarefa de ser pai o nai con, bueno, pues las grandes exigencias que debo poder adestrar
de poder participar nestes campeonatos aos niveles que facía Alejo, que facía Orefai, que están a frente. E eu creo que tamén ponemos en valor pues esa capacidade, ¿no?, para poder sacar o tempo moitas veces debaixo das pedras para poder dedicar o tempo necesario a poder adestrar a este deporte tan hermoso pero tamén tan exigente que é o atletismo. Bueno, pois seguimos xa a miña de rematar esta carreira, onde vemos entrando un poquinho o resto de participantes con esa faciana de cansancio, pero tamén con esa faciana de alegría despois de ter completado estos duros 9 kilómetros. Falamos de que efectivamente este circuito está moi ben, de unha calidade que, bueno, non me puedo dar, porque te sobran os 5 campeonatos de Galicia que con esta edición disfrutamos. Tamén lembramos que foi un campeonato de España, pero que tamén é certo que é un circuito exigente e é por ello que, bueno, un motivo máis de celebración para todos os cantos atletas rematan a súa participación de todas e cada unha das atletas que están nesta última carreira completando os últimos metros. Que todo lo rematarán hasta 14 horas y 30 minutos con esa premiación, con esa entrega de premios que podrá, por punto de fecha, esta sensacional edición correspondiente al campeonato de Galicia absoluto que estuvimos desenvolvendo aquí no concello de Ribadavia, concello que nos abriu as portas e que facilitou moitísimo a posibilidade de que podamos estar aquí disfrutando esta edición. Bueno, pois, vamos a recibir con un forte aplauso a Cintia Costas do Club Atletismo Santiago, que vai a empezar este campeonato de Galicia. Aí temos a Cintia, completando os últimos metros. Bravo, Cintia, e con esta entrada en línea de meta no salta a las 6 do Club Atletismo Santiago. Cintia Costas, vamos poñer, oímos poñer o punto de fecha, aparte competitiva, pero cuidado, que dentro de 15 minutos a las 14 horas de seguida seguimos naturalmente con el campo de fútbol de la Sintética que ustedes saben, tal disputa o medio grito con acto de premiación de cada una de las categorías. ¿Quién están llegadas? Llegamos hasta aquí. Vale. ¿Acabamos? Vale, gracias. ¡Chicos, acabamos! Pensé que había pasado. Bueno, vídeo fuera, todo ya. Sí. ¿Cartel? Espera. Vete ya con las cámaras. ¿Ves si te lo vas a hacer? Ah, bueno, estás hablando de la quién entrega, ¿no? Sí. Ah, vale. Cuidado con los cables, que no me queden así manchándose. Bueno, como os decía, vamos a hacer 4